gente, ¿cómo están? Un gusto, nos reencontramos y es el último programa de la semana para descansar un poco y después volver el lunes, pero nosotros estamos aquí para instalar otra mesa de periodistas, los temas más importantes, aquello que desde edición impresa de ABC Color forman parte de las noticias relevantes. María Luján nos acompaña los viernes para saber un poco qué fue impacto esta semana en redes sociales. ¿Cómo estás, María Luján? Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches también a los panelistas y a la teleaudiencia. Así como decías, vamos a estar presentando el resumen de lo que fue tendencia en redes sociales. Todo aquello que usted piensa que no estuvo en los primeros puestos, eso es lo que le vamos a mostrar esta noche. Y nos acompaña también Osvaldo Cáceres porque hay novedades. La próxima semana la Corte Suprema de Justicia tiene que renovar autoridades, ese Consejo de Superintendencia. ¿Habrá sorpresas, Osvaldo? Se puede dar una sorpresa, Javier, a partir de que hay dos bloques que están disputando tanto la antigüedad como la representación de los partidos políticos. Y Brasil ya designa a nuevo director de Itaipú, obviamente director brasileño. Mientras tanto, nosotros seguimos con una administración que ni siquiera Alderete da explicaciones públicas con respecto a sus bienes. Pero según lo que estamos entendiendo, Brasil se está preparando con todo para avanzar en una renegociación de este tratado en el 2023. Ramón Casco, un gusto tenerte de vuelta. ¿Qué implica esta nueva designación, por ejemplo, Ramón? En rigor, dos directores, Javier. El director general brasileño y el director financiero ejecutivo. ¿Qué significa? Sencillamente, para mí la primera interpretación es que Bolsonaro no confía en los civiles. De ahí que metió dos militares, un general y un contraalmirante. Lo que significa que Mario Abdo Benítez vaya la próxima semana para la posesión de mando de estos nuevos directores. Que va a ser un acto protocolar, Javier. Honestamente no creo que se sienten ya a conversar sobre lo que debe conversarse de aquí al 2023. Nos acompaña también Vivi con todos los detalles de lo que está ocurriendo en Colombia, en Cúcuta, porque la ayuda humanitaria está ahí, un mega festival. Mientras tanto, ¿qué ocurre en Venezuela, Vivi? ¿Qué tal, Javier? Cerca de 250.000 personas acompañaron hoy el Venezuela Aid Lead para recolectar fondos que van a contribuir a la ayuda humanitaria para los venezolanos. Muchísima información desde la frontera también de Brasil con Venezuela. Ya hay al menos 3 fallecidos por enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y una comunidad indígena que apoya a Juan Guaidó. Voy a agregarle también un pequeño dato más a lo que comentaba aquí el maestro Casco sobre los militares de Itaipú. Muy bien, también los detalles en materia de deporte. Se fue Almeida, último momento, y información actualizada desde ABC Color. Miguel Cáceres, un gusto. Un gusto, Javier, y fue el último partido de Ever Dugo Almeida al frente del equipo de Sol de América, que después de la inesperada goleada que sufrió el local ante San Lorenzo, 6-1, se fue Almeida y San Lorenzo con este resultado y la derrota del Cerro Porteño o la victoria nacional es el nuevo puntero del campeonato de apertura. Ah, sí, goleada, Miguel. 6-1, por eso te dije una inesperada goleada. Considerando el nivel que venía jugando Sol de América, también San Lorenzo venía jugando muy bien, pero un 6-1 de local en Villaliza fue una inesperada y un golpe duro que termina por sacar a Almeida, el quinto técnico que se cambia cuando apenas se juegan 7 fechas del campeonato. Y también analizamos, Miguel, la designación, ya por lo menos asumió Berizzo oficialmente como director técnico de la Albirroja. Después de solo 5 meses de haberse iniciado el ciclo anterior con Juan Carlos Osorio, hoy arranca una nueva etapa en la selección con el argentino Eduardo Berizzo. Por lo menos se lo sintió con compromiso para tomar el compromiso de clasificar a la selección de Paraguay a Qatar 2022. En la madrugada, Mario Abdo Benítez viajó rumbo a Colombia, a Cúcuta específicamente, para participar de estos eventos que tienen que ver con la ayuda humanitaria que está instalada ahí en la frontera con Venezuela, cerca de esos puentes en cuyas imágenes internacionales podíamos apreciar cómo estaban bloqueados al paso vehicular. Mario Abdo inclusive habló al llegar a Colombia, recordó aquella hermandad entre Colombia y Paraguay y sobre todo cómo buscar la democracia y defender la libertad y la paz en Venezuela. Vivi, ¿cuáles son los escenarios que se presentan a partir de ahora con esta presión internacional sobre Maduro? Bueno, tenemos dos panoramas. Ya desde el inicio decimos que Maduro no se va mañana. La dictadura sigue empotrada en el poder.
El chavismo está desde hace 2 décadas gobernando en Venezuela y bajo su mandato el país fue al colapso económico y en estos momentos también se produce una grave crisis política. Uno de los escenarios, suponiendo que Maduro deje el poder, que no va a ser muy rápido, ¿ya? Todavía, Guaidó tiene un determinado tiempo, aproximadamente 6 meses a 1 año, de hacer un periodo de transición y convocar a elecciones. Según el acuerdo a que llegó el Parlamento venezolano, que es opositor, Guaidó no puede ser candidato en la posible elección libre y democrática que se realice en Venezuela. En el escenario... Él tiene que cumplir este mandato y punto, Vivi. Sí. De convocar elecciones. Sí, porque se había hecho un acuerdo previo en el Parlamento de que aquel que haga la transición y que es el presidente del Parlamento no podía candidatarse a las elecciones siguientes al proceso democrático. Si Maduro continúa, que es el otro escenario y que es el más real en estos momentos, esto va a ir a peor, Javier, ¿no? Si bien está recibiendo asistencia humanitaria de Rusia, también China se estaba preparando para apoyarlo en el plano económico. Se le va a ir complicando mucho, sobre todo por lo que está ocurriendo en la región, ¿no? Maduro prácticamente lo aisló a Venezuela, cerró la frontera con Curazao, las islas, las Antillas holandesas, cerró tierra y mar, no pueden ingresar a Venezuela. La frontera con Colombia todavía no cerró, pero del lado colombiano sí iban a hacer una restricción en estos días para que la ayuda humanitaria pueda ir ingresando de a poco. La frontera con Brasil sí ya está cerrada. Maduro anunció ayer que cerraba la frontera terrestre y aérea con Brasil. ¿De qué manera piensa la oposición liderada por Juan Guaidó meter la ayuda humanitaria? No se sabe con certeza, pero teniendo en cuenta que cerraron los túneles por donde pasarían los vehículos que iban a transportar las cajas con ayudas humanitarias provenientes de Estados Unidos, también lo que colaboró Canadá, lo que llevó Paraguay, lo que llevó Brasil. Lo que van a hacer es el trabajo de hormiga, ¿verdad? Es lo que se está calculando. Por cajitas van a ir haciendo supongo, estimamos, nosotros estamos especulando un poco, que cada venezolano va a ir llevando una caja, va a ir cruzando, porque no está prohibido el tránsito peatonal, ¿verdad? La gente puede cruzar, terrestre, entrar. Sí. Terrestre, esa emblemática imagen de los puentes bloqueados con contenedores y tanques. El que está bloqueado ahora mismo es el de tienditas. Tenemos una placa, a ver si los compañeros nos ayudan con eso, donde mostramos los límites en los que donde está cerrado ahí tenemos la frontera. Vení, indicanos, Vivir, para entender con más facilidad. Me vas a hacer el trabajo de cuando estábamos en la primaria. Ah, sí, vení, explicarnos en la pizarra, por favor. Vení en la pizarra, por favor, con la regla, ¿no? ¿Verdad? Bueno, acá lo tenemos a Venezuela, un poquito más abajo la frontera con Brasil. Es aproximadamente 5.000 kilómetros de frontera con Brasil, cerrado, ¿verdad? Pero son terrenos en los que se puede frontera pasar... seca con en parte Brasil. Frontera seca, sí. Pero se puede pasar caminando, ¿verdad? Algunos caminos son ilegales, no está habilitado formalmente por las migraciones, pero se puede pasar, ¿verdad? Te aventuras un poco y vas. Seguimos después aquí la frontera ya con Colombia, que es donde sí hay pasos. Esto es un puente, ¿verdad? Aquí hay un puente también que los une. Este es el otro estado donde podría eventualmente pasar. Y todos estos puntitos rojos son, ¿ves? Los puntos probables por donde vayan a hacer pasar la ayuda humanitaria. Sí, así mismo. Pero este, que está bien en rojo, es el que está cerrado. Recordarán que fue etapa del diario esta semana, no, la semana pasada. Sí, que mostrábamos cómo tanques, contenedores, ¿verdad? Habían bloqueado totalmente el paso de Venezuela hacia Colombia. ¿No? Bueno, en este lugar se hizo hoy el festival, el de Cúcuta. Sí, como 33 artistas internacionales. Sí, de altísimo nivel. Realmente eso fue transmitido todo en vivo. La gente puede incluso volver a mirarlo. Y la idea de este festival era seguir recaudando fondos para comprar más ayuda humanitaria, más medicina y más medicamentos.
Leíamos en estos días un material que venía de la agencia AF y mencionaba que aproximadamente 1.200 personas están en riesgo de morir por falta de medicamentos y por falta de insumos también, porque los médicos y las enfermeras no están teniendo básicos como jeringas, guantes, todo. ¿Cuál es el riesgo que tiene Maduro al no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria a territorio venezolano? Él se está agarrando en estos momentos de la ayuda que está teniendo de Rusia y de China, ¿no? Sobre todo eso. O sea, ¿él acepta ayuda humanitaria a estos países? Sí, es más, en estos días mencionó que aceptaría también la ayuda de la Unión Europea, ¿verdad? Es decir, sí, al aceptar ayuda humanitaria, lo que termina admitiendo es desabastecimiento. Venía negando, claro, lo que consigue la oposición es que Maduro reconozca que existe una crisis humanitaria. Él venía negando eso, decía que lo que estaba ocurriendo en el país era un invento montado por Estados Unidos y por la oposición, ¿verdad? La derecha, que estaba conspirando para sacarlo del poder. Sí, este es el avión, uno de los aviones que llegó a territorio colombiano, y no, esta es la de Brasil. La anterior es de Estados Unidos. La anterior de Estados Unidos, y esta es la de Brasil, que llegó en el estado de Roraima, donde también se está acopiando medicinas y alimentos, pero solamente lo que se juntó en Brasil, ¿verdad? No así en el estado de Colombia, en la ciudad de Cúcuta, donde sí está la ayuda de Estados Unidos, está la ayuda de Canadá, Paraguay, también Chile. El presidente Piñera de Chile, Sebastián Piñera, también fue otro de los presidentes que acompañó hoy al colombiano Iván Duque y a Guaidó, que llegó sorpresivamente no a estaba previsto Cúcuta. Que Guaidó esté presente, ¿verdad? Se especulaba. De hecho, él ayer ya se anunció que él estaba yendo a la frontera, pero no se sabía en cuál, ¿verdad? Se especulaba que él podría llegar hasta el lugar donde se hacía el festival, porque el gobierno venezolano le prohibió a él salir del país, ¿verdad? Él está bajo investigación del Poder Judicial leal al chavismo, ¿verdad? Claro, por la usurpación y demás también. Sí. Vivi, ¿qué es lo que pueda pasar? Supongamos este escenario, que sí, Nicolás Maduro en una semana se retira finalmente porque ya no tiene fuerzas, y las fuerzas bolivarianas, armadas bolivarianas, terminan reconociendo que Guaidó es el presidente encargado, pero que tiene que llamar a elecciones. Sí, bueno, a ver, presentemos ese escenario entonces. ¿Y por qué lo de la ayuda humanitaria fue clave en esto? Porque esos medicamentos y esos alimentos va a llegar a la población necesitada, ¿verdad? Es lo que se espera, y eso va a hacer que golpee la economía de los militares, la cúpula militar sobre todo, porque Maduro compra el poder de los militares. ¿De qué manera? Él entrega a los militares, ya esto viene de la época de Hugo Chávez, él entrega a los militares la compra de los medicamentos y de los alimentos para ser distribuidos en la población a precio subsidiado, le dice. Entonces, el negocio de los militares está en eso. Y una vez que Maduro no tenga dinero para comprar alimentos y medicamentos, y los militares ya no tengan ingresos, ¿te parece que le van a seguir apoyando? Y no. No, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que recurrió la oposición para poder apretar. Debilitarlo. Se debilitan las Fuerzas Armadas perdón, se debilita el apoyo de las Fuerzas Armadas a el presidente usurpador llamado por la oposición. Maduro, entonces, Guaidó, como te decía anteriormente, tiene un periodo de tiempo de más o menos 6 meses a 1 año para convocar elecciones. Lo que pasa es que él es un gobernante sin instituciones. O sea, no es que hace despacho desde alguna... No, él no le tiene al poder electoral, que es clave en este proceso de transición. Él tiene que renovar todo el poder electoral de Venezuela para llamar a elecciones, y tampoco tiene el apoyo del Poder Judicial. También tiene que cambiar todo ese sistema. Tenemos este contacto internacional desde Venezuela, obviamente, ¿sí?, para actualizar un poco. Hola Mayel, un gusto saludarte desde Asunción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A estas horas, ¿cómo están las cosas en Venezuela? Tomando como base que Maduro también convocó a un festival artístico, como emulando un poco lo que está ocurriendo en territorio colombiano. Bueno, realmente ahorita hay una situación, vamos a decirlo, de tensa calma. Efectivamente hoy comenzó la actividad del oficialismo,
un concierto de, bueno, para tratar de compensar lo que está sucediendo en Colombia, pero realmente el concierto no tuvo la acogida que se podía tener. En parte es una muestra de cómo la maquinaria del oficialismo ya no opera como operaba hace algunos años. Entonces realmente, o sea, no tuve la oportunidad de pasar por el concierto y la verdad era muy poca gente. Gran parte de los asistentes, por lo menos a tempranas horas de la tarde, eran en su mayoría milicianos o seguidores de estas unidades que el gobierno tiene llamadas VC, consejos comunales y algunos grupos que se nota que trajeron del interior del país en autobuses, pero igual la extensión del puente es bastante amplia y no estaba llena. Y es un festival que ellos están anunciando por 3 días y si el primer día no tienes lleno, o sea, es muy difícil que pueda mantener el ritmo de mañana y el domingo. Entonces, bueno, la situación es un poco tensa porque, bueno, ya mañana viene este proceso de entrada de la ayuda humanitaria. Va a estar la oposición aquí en el lado de la frontera. Entonces, bueno, la expectativa es saber qué puede pasar. Mayel, ¿cómo se da esa...? Una situación bastante complicada. Mayel, ¿cómo se da ese desplazamiento de venezolanos hacia la frontera en busca de esta ayuda humanitaria? ¿O hay un plan de que apenas ingrese a territorio venezolano tengan un plan, digo, para hacer esas entregas? Bueno, la que han manifestado los diputados de la oposición es que, bueno, la idea es que ingrese la ayuda y esta ayuda humanitaria luego se canaliza a través de ONG que se van a encargar de hacer la distribución. Este es el punto de si esa ayuda que está en Cúcuta pasa a la frontera. O sea, ahí lo más seguro es que vaya a haber muchos obstáculos por parte del gobierno. Es lo que se presume y bueno, por eso te digo que la situación mañana va a estar bastante complicada porque la oposición, si bien tiene actividades en los 2 puentes fronterizos, los principales, que son Ramón Bolívar y Breña, en este caso no sabemos qué pueda pasar y cómo se pueda reaccionar. O sea, no sabemos cuál puede ser la reacción de la gente si no la dejan pasar, no sabemos cómo va a ser la entrada, o sea, la verdad que hasta los momentos, te diría, hasta ahora tenemos bastante incertidumbre sobre lo que puede pasar mañana en la mañana. Mayela, ¿cómo te va? Te saluda Viviana. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, para comentarle un poco a la audiencia, yo le había conocido a Mayela en un curso que hicimos juntas en Colombia. Ella es corresponsal de la agencia Reuters, así que está en Venezuela y está hablando con propiedad porque ella también padece lo que es el chavismo y toda esa represión, incluso a los medios de comunicación. Hoy, Mayela, leímos que el gobierno de Maduro cerró la transmisión, clausuró la transmisión de 2 televisoras internacionales para que no transmitan el festival del lado de Cúcuta. Bueno, en realidad lo que hizo el gobierno fue ordenarles a las empresas de cable y a 2 de los canales de las empresas que se transmiten por cable, que estaban pasando el concierto, las sacó de la programación. Entonces sucedió con la orden que le dieron a las cableras para que no lo dieran. Pero o sea, la gente igual de algunas maneras se pudo enterar, o sea, porque bueno, al menos una emisora local en Venezuela, que es una de las pocas que queda, que no ha sido tomada por el gobierno, hizo la transmisión todo el día del concierto por radio, y bueno, y la gente lo pudo ver por YouTube, con todas las lentitudes y los problemas que tenemos con las conexiones a internet, pero bueno, la gente hizo las cosas, pero sí hubo un corte por parte del gobierno para que no se transmitiera o sea, para impedir a la gente que viera el concierto. Pero bueno, realmente ellos estaban transmitiendo conceptos que tenían ellos en tiendita, el otro puente que usa la frontera, que no está abierto, o sea, no está abierto porque no se ha inaugurado. Y bueno, realmente el espectáculo era bastante limitado, o sea, la verdad había muy poca gente. Mayela, un gusto. Unas miles de personas. Gracias Mayela, un placer hablar contigo. Yo creo que vamos a estar en permanente contacto para que actualicemos también información aquí en ABC TV. Fuerte abrazo y éxitos en el trabajo. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Mayela Armas, periodista de la agencia Reuters, quien está instalada en Venezuela para seguir de cerca toda esta ayuda humanitaria que, bueno, se instala de una manera bajo presión, con presencia de varios presidentes de la región. ¿Qué es lo que quieren estos presidentes? Marcar también letras en la historia de lo que eventualmente podría ser la liberación del pueblo venezolano, Vivi.
Claro, totalmente. Yo lo veo como algo positivo que Paraguay esté apoyando esto. Muchos dirán, ¿por qué el presidente Mario Abdo viaja? ¿Por qué está perdiendo su tiempo ahí? No está perdiendo el tiempo. Paraguay no está perdiendo el tiempo. Nosotros no vivimos Paraguay y el mundo, o el mundo y el resto que somos nosotros. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Claro, tenemos que estar en la agenda. Un punto bien particular, ¿verdad? Sí, tenemos que estar en la agenda internacional. Eso, sobre todo, es clave también para que el mundo nos conozca y sepa dónde estamos. Pero es inevitable hacer esta revisión. Ayer nada más, en el acto de apertura del ciclo escolar 2019 en Paraguay, se hacía reivindicaciones a Alfredo Stroessner porque era quien construyó la escuela y cosas así. Sí. Sin embargo, el propio presidente Mario Abdo Benítez, después de participar, va a un acto con presencia de otros presidentes de ayuda humanitaria y criticando la dictadura en Venezuela. Guarda silencio a lo que es ocurrió acá. Sí, hacer esa comparación. Claro que sí. Bueno, ¿cómo se explica la contradicción, verdad? Claro, sobre todo después de haber hecho esa broma de que era el 2 y 3 de febrero, lo que significaba que era el aniversario de Ciudad del Este, no, era la caída del régimen estronista, la caída del régimen del cual su padre fue parte. Él es herencia de valores políticos y económicos de la dictadura estronista, bueno, y va a ser precisamente esta presencia. Es inevitable, ¿verdad? Mucho más allá de que es cierto, hay que lograr el equilibrio político y la paz en Venezuela, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que Venezuela también le está afectando a toda la región, Javier. Esto ya no es solamente un problema de Venezuela, es un problema de Colombia, que recibió a casi 1 millón de migrantes, de Perú más o menos allá por los 500.000, Ecuador también allá por los 300.000, y nosotros también tenemos presencia venezolana acá, tenemos refugiados venezolanos. Bien, gracias Vivi, un gusto. Dale. Otros temas cuando regresemos. El caso Itaipú tiene nuevo director. ¿Qué implica eso ya? Poner en aprietos a Paraguay y ir definiendo también quiénes integrarían un equipo de negociación. Todos los detalles con Ramón Casco.